Bienvenidos al país del sin dinero, los juegos del hambre 2.0. Sobran los motivos para el caos en el loquero. Hay mucho loco para pocos enfermeros. Suenan las alarmas en los barrios carenciados. Esos ignorados por el Estado, esos que en campaña yo he visto que has visitado y que ahora los tenés más que olvidado. Vengo a darte arte en nombre de toda la multitud. Yo no le rezo a Dios, le rezo a Robin Hood, pa' que dé fuerza a mi lucha si me escucha y pa' la calle. Toda mi gente y su capucha, en tu casa está todo bien, no se ve mucho alboroto por las ollas populares ni por el hambre del otro. Pasa que la comida no te falta culo roto, si comen mejor tus perros que nosotros. ¡Vamos! Somos un pueblo de sangre valiente, no se calla mi gente, demuestra los dientes, hombres, mujeres con ojos ardientes, resilientes de siempre, que gritan presente. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Nupa TV. Hoy compartimos una entrevista que le hicimos a Ariel Ferrari, representante de los jubilados en el directorio del Banco de Previsión Social. En la primera parte de la entrevista hablamos con Ariel de su lectura de los resultados del referéndum del 27 de marzo. Si bien el resultado es que no se eliminan los 135 artículos, yo creo que no puede nadie prescindir de la mitad de la ciudadanía. Es necesario que el diálogo, que la participación, que la escucha, y no hacer un cogobierno. El gobierno fue electo y vamos a evaluarlo en el 2024, pero para poder gobernar a los uruguayos, para poder plantear cambios como este que vamos a estar conversando de la seguridad social, el diálogo, la participación, por un lado de todos los partidos políticos, pero también de las organizaciones nacionales representativas de los distintos actores sociales, tanto de los trabajadores, como de los empresarios, como los de jubilados y pensionistas, otras organizaciones que hacen a la sociedad. Es imprescindible que se tengan en cuenta, se escuchen y se encuentre la mayor posibilidad de consenso. Creo que en particular en materia de seguridad social, si no pasan estas cosas, ya la vida lo ha demostrado, las normas que se aprueban no tienen el resultado que se pretendían tener. Y estamos hablando en particular de un derecho humano fundamental, por lo tanto, creo que hay que mirarlo con mucha atención, no como se planteó en la propia ley de urgente consideración, que una comisión de expertos, porque tampoco no es un tema solo de expertos, también de actores políticos, sociales, que tengan contacto y sean reflejo de la sociedad participando, sean los que saquen las conclusiones hacia dónde debe ir la seguridad social. Entonces creo que el resultado del 27 es una gran enseñanza para todos y ojalá que en la evaluación cada uno tenga en cuenta estas cosas para, llevar a nuestro país a los cambios, no solo en materia legislativa, sino también en materia de ampliación de derechos, de ser más justo, de impulsar además la igualdad, el equilibrio entre los distintos seres humanos. En este fragmento, Ferrari habla de los artículos de la LUC que se vinculan con la reforma del BPS y de cómo fue el proceso de elaboración de la propuesta de reforma del organismo hasta la actualidad. En la ley de urgente consideración, en materia de seguridad social, hubieron no muchas cosas, pero algunas bien sustantivas, como esta: crear una comisión de expertos. Porque la razón, el BPS iba a colapsar, el déficit brutal dice que tiene el BPS es insostenible, por lo tanto, la ley de urgente consideración dice en 90 días debían hacer una evaluación de dónde estábamos parados, qué situación tenía la seguridad social en el país, y otros 90 días posteriores, después de aprobar ese documento, hacerle propuestas al Poder Ejecutivo. Con esa urgencia se votó la ley, pero no existió la misma urgencia, primero para los 90 días, se pasaron casi a 180 de esos primeros 90 días, con una conclusión que enfocó solo hacia lo financiero, y por eso ni la oposición, en este caso el Frente Amplio, ni el PIC-CNT, ni la ONASPU
organizaciones sociales representativas de trabajadores y jubilados y pensionistas acompañaron esa propuesta, porque la falta de recursos que dicen ellos existe en el Banco de Previsión Social, la responsabilizan y bueno, y quien nos está viendo, que nos está escuchando, no solo tiene que quedarse con nuestras palabras. Si entra en Google y pone Comisión de Expertos de Seguridad Social, allí en esa página están los documentos, puede leer de entrada nomás que dice que 15 años consecutivos de aumentos de salario por encima de la inflación, que lleva a que las jubilaciones también crezcan por encima de la inflación, es parte de esos déficits que se generan en la seguridad social. Y yo digo, bienvenidos si necesitamos más recursos para la seguridad social, para que la gente viva un poco mejor, sobre todo los que menos tienen. Suma a eso es que acusa, además, que las reformas del 2009-2010, donde se rebajó los años exigidos de 35 a 30, donde a la mujer por cada hijo nacido vivo se le reconoce un año de trabajo y puede reconocer por esa vía hasta 5 años, o donde se crean otras causales a partir de los 65 años. Hay gente que no llegaba a jubilarse hasta los 70 porque no juntaba 35, pero igual bajamos a 30 y había gente que no llegaba a tener 30 y no estaba ya en condiciones de que lo absorbiera el mercado de trabajo para completar esos años de edad. Entonces, bueno, se flexibilizó el acceso al derecho jubilatorio. Está claro que eso fue más gasto o más inversión para la seguridad social. Más que gasto es inversión. Y eso es lo que ellos cuestionaron y por lo tanto lo que llevó a una posición contraria, porque nosotros creemos que ese es el camino. Posterior a eso, empieza la discusión de la segunda etapa, hacer propuestas de reformas para darle al gobierno central. ¿Y qué sucede? Después, los 90 días pasaron y después de haber pasado los 90 días, abruptamente resuelve la presidencia de esa comisión, el doctor Salday, suspender las reuniones de los 15. Y solo se quedan reunidos los 9, que eran 6 de la coalición de gobierno, la coalición multicolor, 1 de la OPP, 1 de Economía y 1 de Trabajo. Esos 9 precisaron casi 7 meses ellos para ponerse de acuerdo a ver cuáles eran las propuestas, que son muy genéricas, pero que le iban a entregar al Poder Ejecutivo. Cuando le entregan la propuesta al Poder Ejecutivo, uno dice, bueno, ahora, si es tan urgente, irá la ley al Parlamento, sin discusión, sin análisis, sin diálogo, pero presumíamos eso. Coincide que pocos días después, eso histórico, no solo para esta coyuntura, creo que para la historia de nuestro país, haber presentado 800.000 firmas para que hubiera referéndum, llevó a que dijeran, bueno, esto queda pendiente, entonces muestra que no era tan urgente la reforma, y nunca más hablaron de eso, no querían hablar de la reforma, porque la idea de ellos es una reforma regresiva, de recorte, de menos beneficio, confrontada a lo que se hizo en administraciones anteriores cuando hubo diálogo de seguridad social y hubo también importante incidencia de los actores sociales. Pero la misma noche que empieza a saberse el resultado del referéndum, el presidente de la República, como bien decía Fernando, viene la reforma de la seguridad social. No sabemos cuáles van a ser las propuestas, sin duda, si es alineado con lo que la comisión analizó, tenemos la gran confrontación entre ellos que quieren una reforma haciendo y poniendo el énfasis en la sostenibilidad económica, y nosotros que creemos que todo análisis que se haga es para mirar los equilibrios financieros, pero los derechos sociales ante que todo, porque en definitiva la seguridad social es un derecho humano fundamental y es a eso lo que hay que tener. Y por lo tanto, los derechos humanos se deben cumplir sin más allá de que, bueno, hay que tener en cuenta las sostenibilidades, la fuente de financiamiento, los cambios, lo que pudo haber hecho la pandemia, lo que fue el aislamiento, lo que fueron los problemas psicológicos de mucha gente y demás, y cómo puede impactar en eso. La concentración de la riqueza por algún lado, y bueno, y algunos
elementos de flexibilización que este gobierno ya ha hecho reformas sin haber pasado por el Parlamento. A ver, una decisión del directorio del BPS de agosto del 2020 permitió a que aquel que quiera, aquel empresario que quiera o tenga en su mente no cumplir con las normas, bueno, sancionarlo menos o no controlarlo. ¿En qué sentido? Habíamos resuelto allá por el 2016 que siguió una inspección del BPS. Además le preguntaba, ¿qué categoría tiene usted? ¿En qué trabaja? ¿Usted es tornero? Bueno, esa metalúrgica, vamos a ver en los consejos de salario cuánto es el salario de un tornero. Y el BPS, que no es la inspección de trabajo, que es la que controla eso, informaba y además sancionaba también porque no le pagaba el laudo mínimo, que era el laudo que correspondía al tornero. Hubo una decisión que tomó con el voto contrario de trabajadores y de jubilados en el BPS, resolvió que eso era materia laboral y por lo tanto que vayan los inspectores del trabajo. Entonces, en vez de complementarnos el Estado y en vez de cuando estamos en conocimiento de una irregularidad, bueno, buscar la forma de evitarla a través de la sanción o a través de la propia comunicación y que la inspección de trabajo actuara, la dejamos de hacer. Ya no perseguimos más por 10 años en muchas deudas que se tienen. También hubo en ese mes una modificación de que damos por prescritos si son deuda de más de 5 años. Por lo tanto, todo facilita a aquel evasor, como en la propia ley de urgente consideración, el tema de que negocie el trabajador cuando va a pedir empleo con el patrón si le va a pagar en la tarjeta de débito o si le va a pagar al contado. Sin duda, el que quiere pagarle al contado no quiere dejar huellas, no quiere dejar antecedentes para que no haya cruzamiento, como lo permite el sistema financiero, y control de que a alguien que periódicamente se le está entregando una partida, por qué razones es, y bueno, y ahí evita la informalidad. Por algo, desde el 2005 a la fecha, que nunca habíamos superado 1 millón de puestos cotizantes, llegamos y lo venimos sosteniendo con algún alto y bajo, producto de lo que pasa en el mercado de trabajo, con más de 1.400.000 puestos cotizantes. En la tercera parte de la entrevista, Ariel se refiere a los modelos de ahorro individual administrados por las empresas privadas en el Uruguay, en este caso las AFAP, y a los perjuicios que causan a los trabajadores. Está demostrado en el mundo, pero en el Uruguay en particular, nuestro modelo de tener un pilar de ahorro individual administrado por empresas privadas, ha sido un gran negocio para ellos, pero una gran pérdida para los trabajadores. Por lo tanto, solamente decir, el promedio de jubilación en el BPS son unos 28.000 pesos, el promedio de jubilación por el sistema de ahorro individual, ese que administra la AFAP, son 7.000 pesos. Y uno aporta en general cuando se afilia voluntariamente, entre comillas, voluntariamente, porque obligados están pocos, lamentablemente, porque hay que ganar más de 70.000 pesos para estar obligado a afiliarse a una AFAP. Por lo tanto, el que se afilió ganando 30.000, se afilió porque hay un artículo en la ley que dice que es voluntario. Él ni lo sabe, pero un día le pusieron una crucecita, le hicieron firmar, y mirá, por esos 30, la mitad aporta el BPS y la mitad aporta la AFAP. El BPS le va a dar un promedio de 27, la AFAP le va a dar un promedio de 28 y la AFAP le va a dar un promedio de 7. Entonces yo creo que, bueno, es la demostración que además en un sistema capitalista, cuando alguien instala una empresa, es para generar lucro. Está bien, es eso. Yo pongo cualquier boliche, cualquier empresa, un taller, es para tratar de ganar plata. Bueno, pero no se puede poner una empresa para administrar fondos de la seguridad social para hacer plata. Y eso es lo que hacen los bancos que administran eso, incluyo los bancos del Estado, que es una sociedad anónima privada. Y a tal punto lo podemos decir que la administración de los fondos están las 4 AFAP. Pero cuando hay que pagar, esos fondos deben ir a la aseguradora, que es la que te paga la jubilación. Y ahí la única que quedó es el Banco de Seguro del Estado.
Las otras se retiraron del mercado cuando empezaron los consejos de salario, porque los fondos acumulados debían crecer como crecía el salario. Y no había inversiones, porque el salario venía creciendo más que la inflación y no había inversiones que año a año permitía esa ganancia. Y como el negocio no le servía, desde el 2005, la única que quedó pagando fue la administradora del Estado, el Banco de Seguro. Que si no hubiese hecho eso el Banco de Seguro, el sistema hubiese colapsado. En el siguiente fragmento de esta entrega de Nupa TV, Ferrari habla de las repercusiones de la baja de salarios y jubilaciones en el mercado interno del país. Uruguay tiene cerca de 240.000 empresas registradas en el BPS, más del 90% de ellas son pequeñas y medianas empresas. Todas ellas viven del mercado interno. El resto son exportadoras o agroexportadoras, industria o agroexportadoras. Por lo tanto, esas empresas podrán subsistir, podrán cumplir sus objetivos si hay quien consuma. Entonces, los mejores periodos fueron cuando mejora el salario, cuando la negociación colectiva permite mejorar los ingresos y lo vuelcan, en definitiva, en el mercado del consumo. Y a la vez, por una decisión ciudadana de una reforma que se hizo en 1989, impulsaron grupos de jubilados, pero que apoyó después de todo el mundo. Hubo la reforma del artículo 67, que dice que a partir de ahí debe haber, cada vez que haya la administración central ajuste de salario, deben ajustar las pasividades y como mínimo el índice medio de salario. Por lo tanto, la suerte de los trabajadores en su consejo de salario, su negociación colectiva, se refleja directamente en los jubilados y pensionistas. Y es eso lo que nos está pasando estos 2 últimos años. No llegamos a sostener el monto de pasividad que veníamos cobrando, porque los 2 ajustes del 1 de enero del 21 y el 1 de enero del 22 fueron menos que la inflación. Por lo tanto, perdimos capacidad de compra, porque eso también le pasó a los trabajadores. El índice medio de salario fue menos que la inflación y hay caída de salario. Entonces, cuando por un lado esos mismos que dicen que impacta negativamente los consejos de salarios, ¿no? Esos mismos festejan y con bombos y platillos que la economía creció más de 4.5 el Producto Bruto Interno, que superamos en medio de la pandemia con récords que pocos países en el mundo. Ahora, uno se pone a pensar, el 70% somos o jubilados y pensionistas o trabajadores que vivimos de una renta fija. Si el 70% perdió, ¿quién se quedó con toda esa otra ganancia? Entonces se concentró, y esto hace unas horas el Instituto Nacional de Estadística nos muestra con números cómo se concentra la riqueza en el país, donde el 10% más rico creció a costa de que el 10% más pobre decreció. En la última parte de la entrevista, Ariel hace hincapié en la necesidad de que los actores y organizaciones sociales, partidos políticos y la sociedad en general cuenten con ámbitos de diálogo y de acuerdo en los que puedan opinar sobre esta reforma. Reivindicamos que antes de cualquier ley que se tire al Parlamento, las organizaciones sociales junto con los partidos políticos, y reitero, no solo comisiones de expertos, ¿no? Sino también los que están pegados a la vida, a la gente, puedan tener ámbitos de diálogo y de acuerdos. Ya hay experiencias en ese sentido, las últimas, podemos decir 2012, hubieron las 2008, 2009, 2010, o podríamos ir a lo que significó 1943 con la creación de asignaciones familiares y las primeras instalaciones de diálogo con la instalación de los consejos de salario. Entonces, sí creemos que tenemos mucho para hacer, para opinar, para proponer, y esperemos que ese sea el proceso que se dé. Las urgencias ya quedaron demostrados que no son tales, ¿ah? Porque si era que a 90 días el BPS iba a colapsar, ya llevamos mucho más de un año esperando,
y quedó demostrado que no era tal. Lo que esperamos que se escuche a la gente y no como en otras oportunidades, como la reforma de 1995, que dice la historia que fueron no sé cuántas delegaciones, como en la LUC, ¿no? Que fueron decenas de delegaciones al Parlamento, pero habla 10 minutos, es decir, simplemente un saludo largo. Y no preocupa porque el presidente de la República dice periódicamente que habla con todo. El ministro García salió a decir que se le gastaron las bisagras de tanto abrir y cerrar la puerta de recibir delegaciones. La ONASPU le pidió en julio del año pasado una entrevista por nota. Se la presentamos a la Secretaría. En octubre volvimos y sigue esperando la audiencia, que reiteramos con una delegación que se movilizó el 16 de febrero pasado, donde reiteramos que tenemos muchas cosas, que queremos respuestas y que tenemos propuestas, además, no solo para la reforma de la seguridad social, sino para algunos temas como, recibimos un 6,16 de aumento el 1 de enero y tenemos casi un 4% en 3 meses del año. Ya casi estamos perdiendo el ajuste que tuvimos en enero. Los que tenemos coincidencias o afinidades en lo que hace a materia de seguridad social, debemos ir avanzando hacia la consolidación de ese bloque social, político, de cambios que permitan que Uruguay, que es un ejemplo en materia de seguridad social, los derechos adquiridos no se pierdan y que se sigan sosteniendo y se sigan ampliando. Muchas veces salimos del país o en organismos internacionales o cuando el gobierno va a presentar el modelo uruguayo a Dubái para ver si vienen a invertir acá, nombran lo que acá adentro le cuesta reconocer, ampliación de derechos, nuevos beneficios, lo que es la tecnología, lo que es la fibra óptica o tantas cosas que tiene nuestro país. Y se desconoce para adentro, pero es la forma de venderlo. Bueno, defender esas cosas y luchar por nuevas conquistas, creo que, ese bloque social, político, es el que debemos hacer, consolidar, discutir, participar, coordinando acciones para que, el país continúe mejorando y no en este retroceso de estos 24 meses. Nos despedimos hasta la semana que viene, en que le estaremos brindando una nueva entrega de Nupa TV. Y a no bajar los brazos, que la lucha continúa. Volverá la alegría a enredarse con tu voz, a medirse en tus manos y apoyarse en tu sudor. Borrará duras muecas pintadas sobre un frágil cartón de silencio y el aliento de murga saldrá a redoblar, muchachos, esta noche, cada cual sobre su sombra, cada cual sobre su asombro, a redoblar.